Amado hermano y amigo que nos acompañas, existen sucesos en nuestra vida que nos han marcado, simplemente por decir algunos personales. Definitivamente el tener la oportunidad de ver a tu hijo nacer es una situación que marca tu vida. El cambiar también o el cambiar de residencia, vaya, de país a otro país, que yo creo que una gran mayoría de los que estamos aquí sabemos de lo que se trata. Como también la desdicha de perder a un ser amado, son eventos que nos marcan de por vida. Pero hay otros sucesos históricos que sus efectos no solamente se limitan a nuestra persona o a nuestra familia, sino eventos históricos que también en ocasiones afectan, o sus efectos alcanzan no solamente a cientos, sino a millones de personas. Para darles un par de ejemplos que ustedes recuerdan, tenemos, por decir, la Primera y Segunda Guerra Mundial, efectos que fueron devastadores, como también las diferentes crisis financieras que países han experimentado. Y en los últimos años recientes, quizás lo que ha estado de moda de repente han sido las pandemias. En el 2019 experimentamos una y vimos cómo sus efectos nos de alguna u otra manera también nos afectaron. Pero como seres humanos tenemos que reconocer algo, que tenemos un problema grande, y es que tendemos a olvidar. Y es que la verdad o la realidad es de que tendemos a olvidar, y que conforme pasa el tiempo, los efectos de ese evento histórico dejan de ser palpables o visibles, o sus efectos ya no tienen ninguna consecuencia en nosotros, hasta llegar un momento donde nuevas generaciones se vuelven totalmente indiferentes a la situación que en aquel momento aquella población o el mundo estaba pasando. Por eso, el suceso histórico que vamos a estar a punto de analizar en esta tarde, el tiempo no lo ha vencido, ni tampoco la indiferencia humana lo ha apacado, porque los efectos de la resurrección siguen estando visibles en la vida no de una, no de dos, sino de miles de personas. Este evento maravilloso y extraordinario no solamente es digno de nuestra admiración, sino también de un estudio minucioso. Y hoy vamos a estar analizando cómo los efectos de la resurrección cambian las vidas de las personas, pero también trasciende o ha trascendido los tiempos. Así que oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, y yo te pido que seas tú quien dirigas mis labios en todo momento, que seas tú, Señor, quien hables a través de tu siervo, y que en ningún momento, Señor, las interrupciones que pueda haber, Señor, durante la meditación de tu palabra distraigan nuestro corazón, Señor. Los pendientes de la semana, los problemas que seguramente, Señor, hay en nuestras familias, en nuestros trabajos, sean obstáculos, Señor, para que tu palabra pueda caer en buena tierra. En esta hora, Señor, junto con otros miles de creyentes, Señor, nos gozamos en recordar de que Jesús no fue vencido por la muerte, sino que resucitó al tercer día y hoy reina con toda autoridad y con todo poder. Y en esta hora, Señor, queremos ser recordados de que tenemos un Rey victorioso. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. La palabra de Dios dice así, Lucas capítulo 24, versículos del 13 hasta el 34. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús.
Y ellos le dijeron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron en sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. También algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y se acercaron a la aldea a donde iban, y hizo como iba más lejos, y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Hermanos, en los primeros versículos es algo que debemos de aclarar. Estos dos discípulos de los cuales Lucas nos está narrando, no nos debemos de confundir con el círculo cercano del Señor Jesucristo, con los 11 apóstoles, porque para aquel momento, simplemente para aclarar la historia cronológica, Judas ya se había quitado la vida, así que simplemente quedaban 11 apóstoles, y estos dos discípulos simplemente eran el resto de los seguidores o de los más discípulos que el Señor había tenido durante todo su ministerio aquí en la tierra. Con un corazón entristecido, Lucas nos está narrando que estos dos discípulos van de camino hacia un pueblo llamado Emaús. En la posible conversación que vemos en el versículo 14, es probable que estos hombres estuvieran hablando de del fascinante inicio de semana que Jesús tuvo cuando llegó a Jerusalén el lunes. Si ustedes se acuerdan, en la Biblia, sobre todo en los evangelios, se nos describe que cuando Jesús llegó a Jerusalén, multitudes llegaron diciéndole: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que la gente iba y arrancaba hojas y ponía sus mantos para que Jesús pasara. El recibimiento de las multitudes y la emoción de las personas, de alguna u otra manera, había aumentado las expectativas o la ilusión de que Jesús iba a ser este Mesías militar, donde finalmente los iba a liberar del yugo opresor de los romanos. Sin embargo, toda esperanza y toda ilusión se esfumaron cuando vieron que el Señor Jesucristo fue aprehendido y fue acusado injustamente por los líderes religiosos. Definitivamente ellos no sabían que Dios estaba trabajando en sus vidas, porque en aquel momento sus vidas iban a ser también marcadas de una vez y para siempre, porque el creador del universo se iba a unir con ellos en el camino. Ellos ni siquiera se estaban dando cuenta. La tristeza y el desánimo iba a ser cambiado por un gozo eterno, porque aquel que creían que estaba muerto había
había resucitado. Y esto me lleva al primer efecto de la resurrección. El primer efecto de la resurrección es que cambia nuestra situación. Los eventos que han cambiado tu vida o que la han marcado, tales como quizás la pérdida de un ser amado, crisis financiera, la traición de algún amigo cercano o alguna enfermedad repentina, se enfrenta de una manera diferente cuando la resurrección ha invadido tu corazón. Porque la paz y el gozo que tenemos en Cristo Jesús no se basa en las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino que siempre nuestra esperanza y este gozo están ancladas en la firme convicción que aquel que venció la muerte no solamente vive para siempre, sino que también nos ha dado vida eterna. Lucas continúa esta historia con una frase que debemos de analizar en el versículo 16, dice de la siguiente manera: pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. No quiere decir que estos dos varones, quienes iban caminando, de una manera voluntaria decidieron no reconocer a Jesús. Más bien el texto nos indica dos cosas de las cuales quiero señalar de una manera importante. La primera es de que el ser humano, como seres humanos, somos incapaces de reconocer a Dios o de buscar a Dios en nuestras propias fuerzas. Permíteme decirte que estos hombres eran definitivamente seguidores de Jesús, amaban a Jesús por la manera en cómo se expresaban de Él, pues había un dolor en su corazón por haber visto al Mesías crucificado en aquella cruz. Pero aun cuando hablaban y sabían las Escrituras acerca del Mesías, fueron incapaces de reconocer a Jesús y estaba enfrente de ¿qué? De sus narices. No lo podían reconocer. Y esto nos lleva a la segunda cosa del versículo 16, que Dios se revela a los hombres cuando Él lo desea, solamente cuando Él lo desea. Se dice que un buen maestro es aquel maestro que dice o hace preguntas desafiantes a sus discípulos o a sus estudiantes, pero que también responde o les ayuda a entender con mucha paciencia las respuestas que ellos no llegan a encontrar. Y definitivamente nuestro Señor Jesucristo era un maestro por excelencia, porque sus preguntas no solamente desafiaban, sino que también sus explicaciones no solamente iluminaban la mente de los hombres, sino que también conmovían las emociones del corazón. Versículo 17 dice de la siguiente manera: y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras que van andando? La pregunta que Jesús hizo en aquella ocasión sorprendió tanto a estos dos viajeros que tuvieron que parar en su viaje. Y Lucas nos dice que uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú acaso el único peregrino en todo Jerusalén que desconoce de estas situaciones? ¿Que acaso no has escuchado lo que ha pasado? Hermanos, la incredulidad descrita de este varón llamado Cleofas y de su compañero en el versículo 18 confirma la idea de que el ministerio de Jesús y la muerte de Jesús no fue un evento aislado, donde solamente unos pocos supieron que Jesús murió en la cruz, sino que más bien toda la ciudad de Jerusalén y una gran parte de la nación de Israel sabía quién era Jesús y sabía lo que había pasado con Jesús. Ante la sorpresa de este varón llamado Cleofas, Jesús le hace la siguiente pregunta en el versículo 19: ¿qué cosas? Esta pregunta que Jesús hace a estos dos discípulos en ningún momento lo debemos de interpretar como que Jesús era ignorante de lo que había pasado. Pues recordemos que fue a Jesús quien lo habían
crucificado. Obviamente él sabía a qué cosas se estaban refiriendo. Más bien, esta pregunta era una oportunidad a estos dos varones para que abrieran su corazón. Y sin vacilar, estos dos varones empezaron a abrir el corazón a este extranjero o a este peregrino que no conocían. Y empezaron a describir quién era Jesús. Y lo describieron como un profeta que era ¿qué? Poderoso en obras y poderoso en palabras. Era poderoso en obras porque los milagros que Jesús había hecho eran extraordinarios. No solamente por la dificultad de las enfermedades que se presentaban y Jesús los sanaba, sino también por la situación de que la sanidad ocurría en ese instante. No era que Jesús les decía, bueno, en una hora o en una semana se te va a arreglar el pie, no, sino que el milagro sucedía en ese mismo momento. También a Jesús lo describieron que era poderoso en palabras. En otras palabras, que sus enseñanzas causaban impacto en el corazón de la gente, que incluso las multitudes reconocían que Jesús enseñaba como alguien que tenía ¿qué? Autoridad, y no como los maestros de la ley de aquel tiempo. La admiración de estos dos varones definitivamente era algo notorio. No se podía esconder. Sin embargo, la crucifixión del Señor Jesucristo a manos de los líderes religiosos y la complicidad del gobierno o del imperio romano había causado en estos dos varones una crisis existencial y teológica también. Pues un Mesías muerto de nada funcionaba para una nación que quería ver de nuevo sus años de gloria. Y esta creencia o observación cultural la podemos ver en el versículo 21. Dice así, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él, ¿quién? Jesús, era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. La frustración de ver cómo Jesús no hizo nada para defenderse ante la injusticia, ante la persecución de los líderes religiosos, finalmente vino a desilusionar a estos dos varones. Y era tanta la desilusión que ni siquiera el testimonio de las mujeres y el testimonio de otros hombres de que Jesús no estaba en la tumba era suficiente para avivar la fe de estos varones. Es por eso que el segundo efecto de la resurrección es que apunta que nuestro problema principal no es una situación intelectual, sino una situación espiritual. Amado hermano, estos dos discípulos de Jesús tenían la información correcta de quién era Jesús. Era un profeta poderoso en palabras y en obras, que contaba con el favor del pueblo. Y no solamente eso, sino que ellos mismos reconocían que contaba con el favor de Dios. Probablemente si hubiéramos tenido la oportunidad de ir en ese camino, quizás también ellos nos pudieron haber citado diferentes versículos del Antiguo Testamento que hablaba acerca del Mesías, del Redentor de Israel. Pero el conocimiento que estos dos discípulos poseían era simplemente intelectual, pues sus emociones no habían sido afectadas aún por el milagro de la resurrección. El escritor y pastor John MacArthur dijo lo siguiente en referencia a estos dos hombres, y dice así: no era que ellos no creyeran en las Escrituras, sino que el entendimiento que tenían de ellas era deficiente, y un conocimiento deficiente de la Biblia es insuficiente y peligroso. Amado hermano y amigo que nos acompañas, hoy en día tenemos el mismo problema, donde la gente sabe mucho de la Biblia,
donde la gente sabe mucho acerca de Dios y quizás nos podrá citar fechas o versículos bíblicos, acerca de quién es Jesús. Sin embargo, sus vidas no reflejan el amor de Jesús, no reflejan el poder transformador del Evangelio, porque han llegado a confundir el conocimiento bíblico con una vida que se somete a la voluntad de Dios. Espero que no los haya confundido, pero el aprendizaje bíblico o el conocimiento bíblico definitivamente es que es necesario para nuestro crecimiento espiritual, pero en ningún momento nuestra capacidad intelectual nos abre el camino, nos lleva a la salvación. Porque así como el Evangelio es de complejo y de profundo, como el apóstol Pablo lo describió en su carta a los Romanos, el cual dijo lo siguiente: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Evangelio también es tan sencillo de comprender que hasta un niño pequeño puede entender que necesita de un Señor y de un Salvador. Por eso la resurrección apunta a que nuestro verdadero problema no es una situación intelectual, sino más bien es una situación espiritual de nuestro corazón. Cuando tú y yo reconocemos que finalmente el único que nos puede dar acceso a Dios es solamente Cristo Jesús, reconociendo nuestros pecados, que hemos pecado delante de un Dios santo y que no hay otra manera de obtener el perdón sino a través de la muerte y resurrección de Jesús, es cuando finalmente hemos entendido que esta situación de la resurrección apunta a nuestro corazón. La confusión de estos varones sobre el Mesías solamente confirmaba una cosa, y que era la necesidad de ser corregidos a través de las Escrituras. La mala interpretación de estos varones y el deficiente conocimiento de las Escrituras los había vuelto necios. Versículo 25, vean cómo Jesús se refiere a ellos. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, estos dos discípulos de Jesús habían adoptado la interpretación de la sociedad acerca de quién debía de ser el Mesías. La sociedad la sociedad judía esperaba que el Mesías fuera un estratega militar, alguien que los pudiera liberar del imperio romano. Por lo tanto, un Mesías sufriente, como la Escritura lo describe, era algo totalmente inesperado e inaceptable para los judíos. Te es familiar la siguiente escena y te voy a pedir que utilices conmigo la imaginación. Imagina a dos personas hablando lo siguiente. La primera preguntándole a una persona: ¿crees en Jesús? La otra persona, después de escuchar una pregunta tan simple y con mucha seguridad, responde: claro que creo en Jesús. ¿Cómo no voy a creer en Jesús? Y agrega un poco más y dice: y le busco a Él en oración todos los días. Después de escuchar esta respuesta, la persona por segunda vez le vuelve a hacer otra pregunta osada, la cual ahora dice lo siguiente: ¿y lees la Biblia? Después de escuchar esta segunda pregunta, aquella persona con una voz mucho más cautelosa le dice lo siguiente, tratando de salvarse el pellejo, dice: bueno, mi vida es muy ocupada, ¿sabes? No tengo casi tiempo, y cuando la leo casi no la entiendo. La he leído un par de veces para no verse tan mal. Amado hermano, un conocimiento insuficiente de las Escrituras es tan peligroso, porque vas a terminar
reemplazando las leyes de Dios por tus propias, ¿qué? Por tus propias leyes. Esta es la realidad. Si no tienes información sobre quién es Jesús, quién es Dios en la Biblia, finalmente lo vas a obtener ¿de qué? De otro lugar. Lo vas a obtener de tus amigos, de tus propias experiencias, de lo que dice la sociedad o la cultura. Y eso es exactamente lo que Jesús les estaba diciendo en los versículos 26 y 27, cuando dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Hermanos, el tercer efecto de la resurrección es el siguiente, que confirma la veracidad de la Biblia. El hecho de que Jesús citara las Escrituras para explicar del por qué el Mesías debía de sufrir, morir y resucitar, confirma o rectifica que solamente a través de la palabra de Dios podemos conocer la voluntad divina y el plan de Dios para salvar al hombre. Escúchame bien, no existe otro libro ni otro lugar donde se explique con tanta claridad y franqueza las preguntas más importantes o relevantes de la vida, las cuales es: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y cuál será el final del mundo? Entre otras. Solamente en la palabra de Dios podemos encontrar respuesta a esta y a cada una de estas preguntas relevantes que el hombre se ha hecho durante toda su existencia. La última frase en el versículo 27 debe llamar nuestra atención, la cual dice lo siguiente: les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Estas palabras del Señor Jesús vienen a señalar de que la palabra de Dios se trata de quién. Se trata de Él. No se trata de ti, no se trata de mí. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis se relata solamente una sola historia. Y esa es la historia de Dios, donde Dios es el único protagonista y el único héroe en esta historia. Los demás simplemente somos afortunados de que Dios en su infinita misericordia nos haya permitido que nuestras pequeñas historias se unieran en la grande historia de la redención de la creación. La conversación de estos dos varones con el Señor Jesucristo estaba llegando a su fin, porque Jesús estaba dando la impresión que su viaje iba a continuar. Sin embargo, Lucas nos relata que estos dos varones le empiezan a insistir al Señor Jesús que se quedara con ellos. Ahora, por si tú no lo sabías, resulta que la hospitalidad dentro de la cultura judía se tenía en muy alta estima, donde el anfitrión hacía todo lo posible para que su invitado se sintiera cómodo, desde preparar algún cuarto, preparar comida para sus invitados e incluso tener lista comida por si sus invitados traían animales. Dentro de estas costumbres hay una que quiero resaltar, y es en la que el anfitrión era el encargado de partir el pan. Pero si pusiste atención en esta historia, estos varones estaban tan absortos en las enseñanzas de este extranjero, de este extraño, que se olvidaron de los buenos modales. Pues nos dice que ¿quién partió el pan? Fue Jesús quien lo partió. Y dice ahí que sin previo aviso, Lucas nos describe el momento que marcó
la vida de Cleofas y del otro discípulo. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Este es el cuarto efecto de la resurrección. Es de que apunta que solo Dios quita la ceguera espiritual del hombre. Solo Dios quita la ceguera espiritual del hombre. Amado hermano, aquellos hombres en aquella noche estaban insistiéndole a Jesús de que ellos le podían proveer un refugio, pero en realidad eran ellos quienes necesitaban refugiarse bajo las alas del omnipotente Dios. Ellos pensaban que le estaban proveyendo alimento a Dios sin saber que el que estaba sentado ahí en la mesa era el pan de vida eterna. El encuentro de estos dos varones con Jesús en un lugar tan casual confirma que Dios se revela al hombre. Cuando Dios se revela al hombre, no hay nada que se lo impida. Porque el mismo Dios que al principio no permitió que estos dos discípulos reconocieran a Jesús, ahora era el mismo Dios que había quitado esta ceguera de sus ojos y podían por fin ver ¿a quién? Al Mesías. Por lo tanto, Dios quita la ceguera del hombre cuando quiere y donde quiere. Por eso durante toda esta semana una de las oraciones de un servidor fue la siguiente: de que el Señor nos permitiera que las personas que fueran a venir, que la palabra de Dios expuesta pueda caer en buena tierra, y que en el momento en el que Él quisiera pudiéramos ver el fruto de su palabra sembrada en el corazón de cada uno de ustedes. En el cristianismo moderno, algunas denominaciones han hecho de las emociones la base de la salvación. Y esto es algo peligroso. El decir que la salvación depende de cómo te sientas. Pues resulta que terminamos dictando o diciendo cómo debe de lucir una persona que ha entregado su vida a Jesús. Cómo debe de lucir o cómo debe de sentirse. Porque algunos se basan tanto en las emociones que llegan a creer que si en el momento en el que tú entregaste tu vida a Jesús no hubo una situación de lágrimas o estuviste llorando o hubo una expresión emocional, entonces no fuiste salvo. Sin embargo, amado hermano y amigo que hoy nos acompañas, la fe salvadora no está fundamentada en nuestras experiencias emocionales. Porque debemos de ser sinceros. Nuestras emociones son volátiles, son cambiantes. Hoy nos sentimos contentos y el día de mañana nos podemos sentir tristes. Es por eso que el quinto efecto de la resurrección rectifica que la fe salvadora se fundamenta en Cristo Jesús. Después de que Jesús se desapareciera, los dos discípulos finalmente no estuvieron discutiendo de su experiencia, de lo que sintieron cuando Jesús se fue. No hablaron de eso, al contrario, versículo 32, véanlo junto conmigo, la palabra de Dios dice así: se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, toda la atención de estos dos varones no estuvo en la desaparición de Jesús, en lo que sintieron, sino que en lo que Jesús había estado compartiendo. ¿Y qué había estado compartiendo? Las Escrituras. La comprensión de las Escrituras había causado un mar de emociones en estos varones.
el gozo por entender finalmente las Escrituras de una manera correcta y ver a su Salvador fue tan abrumador que no podían esperar más, que era necesario salir de aquel lugar y contar las nuevas de salvación, que Jesús había resucitado. Versículo 33 dice de la siguiente manera: levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Hermanos, eran los mismos hombres que hace un par de horas habían insistido a Jesús que se quedara con ellos porque estaba anocheciendo, se estaba oscureciendo. Y probablemente viajar en aquel tiempo era peligroso. Pero estos mismos hombres que anteriormente le habían dicho a Jesús o insistido que se quedara, eran los mismos hombres que se estaban alistando para salir a Jerusalén, a emprender su viaje en la noche. El gozo de compartir que Jesús había resucitado, valía la pena tomar ese riesgo. Y eso es lo que nos lleva a nuestro sexto efecto de la resurrección, el cual es que cambia vidas para siempre. El cambio que Dios nos promete a cada uno de nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús es el que Él nos va a dar un nuevo corazón. Quisiera ser tan sincero contigo y lo más posible que se pueda hacer, pero aun cuando parezca difícil de entender o incluso de explicar, va a haber ocasiones donde Dios no va a cambiar nuestras circunstancias que están a nuestro alrededor. Porque así como Dios no permitió que el sol saliera más temprano en aquella noche para que esos dos discípulos fueran en un camino mucho más seguro, así también Dios va a seguir permitiendo cosas difíciles en nuestra vida, porque su anhelo es de que hagamos de Jesús lo más preciado, que hagamos de Jesús nuestro mayor tesoro aquí en esta tierra. Y cuando Jesús se convierte en lo más preciado en este mundo, no hay enfermedad, no hay muerte ni crisis financiera que opaque el gozo de nuestra salvación. Hermanos, permítanme concluir de la siguiente manera. Es de que los efectos de la resurrección son reales y palpables. Mientras que algunos efectos de eventos históricos se van desvaneciendo con el tiempo, los efectos de la resurrección permanecen para siempre. Porque aquel que conquistó la muerte vive eternamente.